Vaya resultados presentó el día de ayer la doctora Azul Aguiar Aguilar. Ya les habíamos compartido aquí información de ella. Ella es investigadora mexicana, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Se enfoca más que nada a políticas judiciales, a democratización. Y el día de ayer en la mañanera al Poder Judicial presentó datos que deberían preocuparnos muchísimo. Ahora ella lo explicará. Seguido de lo que dijo Lady Rebsamen, que ella dice que ¿cómo es posible que los comentócratas crean que en México no hay democracia? Que a través de la democracia se llegó al autoritarismo, se burla. Pues es que los datos son bastante delicados, datos duros. Por ejemplo estos, ahora la doctora Azul Aguiar lo explica, les voy a dejar su participación en la conferencia. Pero miren esta gráfica. El color negro que se ve ahí pertenece al Poder Judicial. La línea más larga, bueno, la línea que tiene líneas, así con guiones, pertenece al INAI. Y la línea punteada pertenece al INE. Bueno, vean ustedes las fechas que se presentan en el eje X y vean ustedes la cantidad de ataques que recibieron estas tres instituciones, el INE, el INAI y el Poder Judicial, que coinciden, ella lo explica muy bien, con los momentos en que le echaron para atrás, por ejemplo, a López las reformas en el Poder Judicial. Y vean la cantidad de ataques, no solamente verbales, sino, por ejemplo, con reformas para desaparecerlos como organismos, al igual que al INAI, que empezó a ser atacado por el gusano a raíz de que se empezaron a publicar los casos de corrupción de la organización delictiva de la secta. Y obviamente al INE, a raíz de que ocurrió la elección intermedia durante su sexenio, donde perdieron pues muchas cabeceras municipales, por ejemplo la Ciudad de México, perdieron muchas alcaldías. Entonces a partir de ahí empezó el ataque y el ataque y el ataque. A ver, hay que preguntarle a Lady Rebsamen. Ella dice, es que pueden escribir, es que pueden hablar, es que pueden reunirse. ¿Cómo es posible que digan que no hay democracia? A ver, y no hemos visto que en cuanto alguien ejerce su derecho, por ejemplo, a la libre prensa, es atacado en la mañanera. Entonces, ¿dónde está ahí lo demócrata? Eso no es democracia. No hemos visto que alguien que se opone a la organización delictiva de la secta es denostado en la mañanera, sí o sí. No lo vimos con el gusano, no lo estamos viendo ahora con la palurda. Eso no es autoritarismo. Todo el poder del Estado en contra de personas que disienten de la organización delictiva de la secta. Todo el poder del Estado en contra de instituciones que los exhiben, como el INAI, que no les pasan sus corruptelas con reformas que son anticonstitucionales, como la Suprema Corte. Y luego esta otra gráfica que presentó la doctora, que es brutal. Ustedes han escuchado a los adoctrinados llamarse demócratas, ¿no? Ser progres, de la izquierda se dicen. Vean nada más. En el caso de los que están afiliados a Morena, abajo vienen los que están afiliados al PRIAN, organizaciones criminales también, y después los independientes que quedan del lado derecho. En el caso de la secta en medio, 42% de las personas está de acuerdo con que se cierre el INAI. En el caso del Congreso, 35% de la gente está de acuerdo con que se cierre el Congreso. Y en el caso de la Suprema Corte, 34% de los seguidores de Morena están de acuerdo con que se cierre el Congreso. A ver, tener un Congreso y que sea independiente, por supuesto, no como ahora. Tener una Suprema Corte, un Poder Judicial independiente al Ejecutivo, o tener organismos como el INAI que destapan la corrupción de los gobiernos, hace a un país más democrático. ¿Qué es lo que están pidiendo aquí los adoctrinados? Están pidiendo tener la bota en el pescuezo de los militares. Porque es lo que dice después la doctora Azul Aguiar, que la mayoría de los aplaudidores de la secta están fascinados con la militarización. Pues no que son progres, no que son de izquierda, no que son democráticos, todo lo que apoyan, desaparecer
estas instituciones, INAI, Congreso, Suprema Corte, y además estar de acuerdo con la militarización de un país no tiene nada que ver con la democracia. Están en las antípodas de ella. ¿Se dan cuenta? En México sí se avanza a pasos agigantados a un autoritarismo, aunque no le guste escucharlo a la tal Lady Rebsamen, aunque se burle, pero lo estamos viendo. Y ahí están los datos. Ahí está el estudio que presentaron en un nuevo artículo publicado en una revista de arbitraje. Y resulta que esto es lo que piden los adoctrinados. Dios mío, ya nada más falta que quieran hacer presidente a un general. No dudo que lo estén planeando o que lo quieran. Nada que ver con la democracia, absolutamente nada. Aunque se burle Lady Rebsamen, esto sí es avanzar al autoritarismo. Esto no es democracia. Los adoctrinados, como no le entienden, no saben realmente qué es eso, pues nada más contestan encuestas y se exhiben solitos. Ya en el análisis no se suelen meter porque no le entienden a lo que respondieron, ni las repercusiones que tienen sus intenciones, como esas de desaparecer a 3 instituciones que son básicas para la democracia. Pero bueno, síganle aplaudiendo a su Lady Rebsamen, adoctrinados, van re bien. Ustedes no son de izquierda, no son democráticos, son súper conservadores y harto fachos, hartísimo. Y la comentocracia es una cosa impresionante, que no hay democracia en México, que, ¿cómo fue que dijo Aguilar Camín? Que la democracia, que a través de la democracia se llegó al autoritarismo. Pero él tiene derecho a escribir lo que quiera, hay derecho de reunión, derecho de manifestación, derecho de escribir lo que se quiera, derecho a criticar a la presidenta, burlarse de ella, porque así hay muchos cartones que me dictan desde Palenque, ya dejen descansar al presidente López Obrador, por favor, está escribiendo, creo, su libro. Entonces, no entienden qué pasó. Y la verdad es que hay una unidad muy grande entre el gobierno y el pueblo. Y va a seguir habiendo. Esa no la vamos a traicionar. Y eso es lo que se refleja en estas encuestas. Muchas gracias, magistrada y magistrados, por la invitación a platicar con ustedes de estos hallazgos que tenemos en nuestra última publicación y que apelan directamente a este argumento sobre la democraticidad de nuestro régimen político, así como qué tan democráticos seríamos si elegimos a los jueces. Bueno, en este último artículo, junto con mis colegas, el doctor Alejandro Monsiváis y el doctor Rodrigo Castro Cornejo, lo que hacemos es analizar con datos particularmente de todas las mañaneras, de las 1,562 mañaneras que condujo el expresidente Andrés Manuel López Obrador de diciembre de 2018 a junio de 2024, para entender cómo desde el Ejecutivo se trataba a las instituciones democráticas. Particularmente nos centramos en el análisis de 3 instituciones. ¿Por qué estas instituciones? Bueno, porque son centrales para entender cómo se ha comportado nuestro régimen político, ¿no? El INE, el Poder Judicial y el INAI. En ese sentido, lo que queremos hacer en este artículo es entender cómo nuestra democracia se ha ido erosionando, y estudiamos esa idea de la erosión populista de la democracia. Como sabemos, el expresidente afirmaba con mucha regularidad que las élites corruptas habían capturado las instituciones democráticas. Esa retórica populista de Andrés Manuel proporcionó una justificación democrática para la concentración del poder en el Ejecutivo. Ese es el argumento que nosotros queremos hacer y hacemos en nuestro trabajo. ¿Por qué? Pues porque él señalaba que el pueblo bueno era quien iba a parar a esas élites corruptas, incluidos los funcionarios del INE, muchos jueces a nivel federal,
pero también las personas consejeras en el INAI, ¿no? Entonces, estos ataques fueron regulares a las instituciones democráticas y en consonancia con las teorías de la erosión democrática también fueron justificados y cubiertos con un manto de legalidad y legitimidad como un ejercicio de libertad de expresión y transparencia por parte del gobierno federal. Es decir, se argumentaba que estas conferencias lo que estaban haciendo era develar los grandes lazos de corrupción, nepotismo que existían en las diversas instituciones clave para el funcionamiento de nuestra democracia electoral. Bueno, pues durante esas 1,562 mañaneras, en 101 de ellas atacó, por ejemplo, al INAI, en 163 atacó al INE y sorprendentemente, si mostramos la gráfica número 1, vamos a ver que en 428 mañaneras, alrededor del 40%, en algunas ocasiones, en algunos semestres, atacó al Poder Judicial. En esta gráfica que estamos observando, vemos que la línea negra, la más fuerte, son la que representa los ataques al Poder Judicial, mientras que las líneas punteadas representan una de ellas al INE y otra al INAI. Los ataques sobre todo se centran cuando había decisiones o cuando había interpelaciones desde estas instituciones al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, cuando había declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de varias de las acciones de inconstitucionalidad puestas por la oposición. También es muy interesante ver cómo a partir de el recambio que hubo en el INE, los ataques empiezan a bajar en esta institución. Esto es, siguiendo este argumento que estaban ustedes poniendo sobre la mesa, sobre la colonización de las instituciones, vemos que una vez que leales al presidente o leales al ejecutivo llegan a estas instituciones, entonces los ataques comienzan a cesar, ¿no? Bien, entonces lo que hacemos en nuestro artículo es, además de analizar los ataques retóricos desde las mañaneras, también analizamos los ataques institucionales, es decir, esos ataques que fueron a la legalidad, que fueron a la Constitución. Ahí nos centramos en analizar varias reformas y vemos cómo estos ataques institucionales pues no fueron de la última parte de su gobierno, sino que fueron un componente persistente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, particularmente después de que pierde la mayoría en el Congreso. En ese sentido, analizamos el Plan A, que fue detenido por el Congreso y que todos sabemos que ese Plan A lo que buscaba era desmantelar al Instituto Nacional Electoral y elegir a los consejeros por voto popular también. También analizamos el Plan B, que en este caso fue detenido por la Suprema Corte, en donde pues se echa abajo esta reforma a la legislación secundaria para modificar de nuevo al Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, el que sí ha sido aprobado es el Plan C. Es decir, como todas y todos sabemos, el Plan C, que es este paquete de reformas constitucionales que Andrés Manuel López Obrador presentó el 5 de febrero, fue aprobado una vez que ganó las elecciones. Estos ataques que vienen a conformar el Plan C, en donde se incluye el desmantelamiento del Poder Judicial, pues han erosionado legalmente, constitucionalmente, nuestra democracia. Adicionalmente, pues los ataques retóricos de AMLO ayudaron a construir este manto de legitimidad para el desmantelamiento legal de las instituciones. Y es interesante también reconocer que estos ataques institucionales y retóricos son apoyados por la opinión pública, particularmente por los seguidores de Morena. Es decir, no es únicamente que han ganado la elección. En nuestro artículo también tenemos una base de datos en donde mostramos cómo se mueven las preferencias de los distintos, de las distintas pertenencias a los partidos políticos. Si vemos la gráfica 2, por ejemplo, en esa gráfica podemos observar
como por ejemplo los seguidores de Morena son más propensos a estar de acuerdo con el cierre de instituciones democráticas como el Congreso, como la Suprema Corte y como el INE. Entonces, esto es una muestra también de que este proceso de deterioro y erosión democrática es un proceso que no solamente viene desde las élites, sino también viene desde la ciudadanía. Hay un porcentaje importante de la ciudadanía, particularmente los seguidores de Morena, que tienen preferencias autocráticas. También hay otra parte de nuestro artículo en donde analizamos cómo el proceso de militarización ha socavado elementos centrales de nuestra democracia. Durante el gobierno de Andrés Manuel, por ejemplo, la participación de los militares en la vida civil se incrementó como nunca desde los años 40 del siglo XX. El poder militar ha crecido, como lo hemos verificado, en recursos económicos, en tareas públicas y en tareas de gobierno. Bueno, pues esto nos deja con un panorama sumamente complicado. México es entonces el país más democrático sobre la tierra, como lo mencionaba ya la presidenta en esta cápsula que acaban de pasar. Bueno, pues con esta evidencia podemos decir que la democracia representativa y constitucional que teníamos ha dejado de existir. La cuarta transformación ha cruzado las puertas del autoritarismo. Votar a jueces no nos hace más democráticos. La democracia no es solo votar. La democracia no es solo el gobierno de la mayoría. La democracia, según uno de los grandes clásicos del pensamiento político, Giovanni Sartori, es que sobre todo que quien ejerza el poder no lo concentre, esté supervisado y controlado, que el poder tenga límites. Nos hace más democráticos efectivamente que la mayoría respete los derechos de las minorías. Hoy, sin embargo, tenemos frente a nosotros un gobierno que concentra para sí el poder ejecutivo, el poder legislativo y ahora próximamente el poder judicial, además de los institutos de transparencia. Está apoyado por militares y tenemos una oposición que ha sido marginada, amenazada o comprada. Bueno, pues eso en ciencia política se conoce como autoritarismo competitivo o como autoritarismo electoral. Entonces, esto es pues el legado que nos ha dejado la cuarta transformación con 6 años de gobierno, y esto es a lo que nos tenemos que enfrentar, además de esa retórica propagandista en donde se pues venden o falsas noticias o desinformación. Entonces, pues les invitamos a leer este artículo que está disponible gratuitamente en el Journal of Democracy. Muchísimas gracias por la invitación a participar y estaré atenta si hay alguna duda o comentario. Gracias.